Gracias, Presidenta. El dictamen de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Deuda, la Ley General de Deuda, propone dos transitorios relacionados con los pasivos de Pemex y de CFE. El transitorio tercero se refiere a Pemex y propone que el gobierno federal asuma una parte de la obligación de pago de las pensiones de Pemex. Y el transitorio cuarto, que se refiere a CFE, propone que el gobierno federal, es decir, el pueblo de México, asuma una parte del pasivo laboral de CFE correspondiente a los trabajadores contratados antes del 18 de agosto de 2008, ya que después de esa fecha pasaron al régimen individualizado. Para cuantificar lo que esto significa para las finanzas públicas y para las empresas del Estado, se necesita elaborar nuevos estudios actuariales. Los pasivos laborales son estimaciones actuariales de las obligaciones que las empresas tienen con sus trabajadores actuales. El monto de estos pasivos se estima mediante cálculos actuariales y comprenden la totalidad de pagos que tendrían que hacer a sus trabajadores a lo largo de un tiempo, el tiempo que dure el pago de pensión, es decir, son pasivos de muy largo plazo. En este cálculo se incluyen a los trabajadores actuales, pero también se incluyen a supuestos trabajadores de una supuesta plantilla laboral en crecimiento para los próximos 100 años. El monto contrasta mucho con el número de pensionados que tenemos en el país. Al cierre de 2012 existían 95,617 pensionados de Pemex, que representaron el 76% de trabajadores en activo, que en total son 125,260 trabajadores. Pero queremos que vean esta gráfica, cómo el pasivo, el número de trabajadores ha venido en ascenso, mientras que, como lo hemos demostrado en otros debates, se ha venido desmantelando a las empresas, se ha venido achicando a los activos, han vendido plantas, se ha privatizado tanto CFE como Pemex de una manera paulatina y silenciosa. ¿Cómo es posible que aumente la planta laboral y al mismo tiempo se estén reduciendo los activos y el tamaño de las empresas, que son muy distintas a las que teníamos, por ejemplo, en 1999. Tenemos un periodo de gobiernos panistas donde se incrementó sensiblemente la plantilla laboral. Y como esto es un dato atípico, porque el PAN no contrata gente más que altos funcionarios, se tiene que hacer una revisión de los datos, porque evidentemente que no se trata de trabajadores de base, se trata de élite y de un cargo a las finanzas públicas que se tiene que revisar en una auditoría. Por otra parte, está un pasivo laboral que crece, si ustedes revisan, en cada sexenio aumenta. Acaba un sexenio y aumenta, y acaba de terminar un sexenio y ahora no aumentó poco, sino que aumentó 76%. Se requiere una auditoría. El dictamen de la Cámara de Diputados, en efecto, admite que la Auditoría Superior de la Federación haga una auditoría a todo esto, pero la Auditoría Superior de la Federación a veces es ¿cómo se diría?, un muro de lamentaciones. Solamente da datos, investigaciones muy importantes, pero nadie le hace caso. Por eso proponemos que el Senado tenga una comisión que, a la par de la Auditoría Superior de la Federación, se vea
con mucho detalle cada uno de los nombres de los trabajadores, que sean gente de carne y hueso, que no sean aviadores, que no sean familiares de los de la élite, que no se inflen pues las cifras, porque esta cifra que nos dan de 1.288.000.000.000 de pesos debe de tener una explicación, y le debemos exigir al gobierno una explicación de por qué nos entrega este dato, por qué en 2012 eran 731 mil millones y ahora está pidiendo ya no 1.2 como lo informa Pemex a la SEC, sino nos está pidiendo 1.6 billones de pesos, que es una cifra inaceptable. Por el tiempo voy a saltarme varios conceptos que quería hablar con ustedes, pero diríamos que Pemex y CFE pronto serán desmanteladas, entrarán en un proceso de extinción, así como todos los trabajadores van a ir achicándose la planta laboral. El pasivo laboral que ha venido creciendo, pues se va a ver reducido sustancialmente en su plantilla laboral. Así ha pasado con todas las privatizaciones, no vengan a decir que no, porque los ferrocarrileros son un ejemplo, los trabajadores de DINA son otro ejemplo, los de AMSA son otro ejemplo, y cuanta privatización ha habido, hay un ejemplo de cómo los trabajadores van perdiendo, se va achicando la plantilla laboral. En la reforma energética privatizadora que está por consumarse, implicará una reducción también de las actividades de CFE y de Pemex. Ya solo se entiende una sola actividad, la de exploración y extracción. Todo lo demás entró a la privatización y al remate. Entonces, no debe de haber, ¿por qué hablan de nuevas contrataciones? No debe de entenderse eso. Lo que es claro es que habrá una reducción. Tampoco puede admitirse que pase a la deuda una proyección a 100 años, dada la reforma energética en cuestión, la contrarreforma energética en cuestión. Están en un proceso de extinción y por lo tanto es insostenible, inaceptable que estos estudios actuariales que nos entregan sean válidos. Tienen que hacerse nuevos estudios actuariales, deben transparentarse todos los datos concretos, debe hacerse la curva descendente que implica esta contrarreforma laboral y se tienen que modificar las actuales estimaciones. Le pido concluir, senadora. Sí, por obvio de tiempo y por respetar el tiempo, voy a dejar hasta aquí mi intervención. Espero para hechos dar otros datos. Muchas gracias. Gracias, senadora. Bueno, yo ya no quería hablar de este tema, pero la verdad es que es increíble y entonces uno les tiene que decir las cosas de otro modo. Preguntas, a ver si tienen respuestas. Cada trabajador de Pemex promedio le dan de pensión, que incluye varios conceptos, incluye pensionados, 3 meses de aguinaldo y un bono. Eso son 15,000 pesos. No son los bonotes que les dan a los altos funcionarios, son promedio. Si uno multiplica esa cantidad por el número de trabajadores jubilados, que son 95,000 y pico, da una cifra de 22,500 millones de pesos. ¿Por qué pagaron, de acuerdo al informe que está en internet, pago de Pemex a jubilados y pensionados, por qué pagó 58,070 millones de pesos si solo corresponde un pago de 22,517 millones de pesos? Hay fraude, hay robo de recursos públicos. CFE, cuentas 2013, se apartaron por concepto de obligaciones laborales
un total de 48,689 millones de pesos, pero solo pagaron 13,827 millones de pesos, de acuerdo a los estados dictaminados de la CFE 2013. Es decir, los cálculos los inflaron en 35,000 millones de pesos. O sea, que hacen cuentas gigantes. Y sí, mejor préstame la gráfica. En el último informe que están entregando de Pemex, dice resultados de Pemex por segmento, y aquí hay algo que le llaman beneficio a empleados, pero no es cualquier concepto. Ese concepto se llama beneficios definidos y es justamente cuando el monto de las pensiones se pagan en un 100% de acuerdo al último mes, y el costo se financia por la empresa, y ahí dice 115,000 millones de pesos. Léanlo, está en internet. Gracias. Estos 115,000 millones de pesos, más sumados a los 35,000, más sumados a los 58,000, pero si uno revisa los datos año con año, nada más me dio tiempo de revisar los últimos 12 años, cada año se apartan 115,000, 222,000 al año. Bueno, entonces sí había dinero para las pensiones, sí había dinero para los trabajadores. ¿Dónde están? Claro, lo que se anota en un presupuesto, que es el que autoriza la Cámara, son pagos a los actuales jubilados, a los actuales pensionados. La Cámara de Diputados autoriza para el pago de esos trabajadores. El problema es que lo que autoriza la Cámara, que es las cifras que estoy diciendo, están infladas de acuerdo al propio número de trabajadores que informan las propias empresas que tienen. Y en el caso de la CFE hacen la diferencia entre lo que son trabajadores en activo, los que están ya en afores y las prospectivas estudiadas. Pero ¿cuál es lo que está en el fondo? Porque aquí vienen a defender que se anule el contrato colectivo. ¿Cómo vamos a autorizar cosas? ¿Qué es lo que está atrás, en el fondo de la propuesta del senador Gil? Pues crear el nuevo negocio financiero, bancario, ayudar a los bancos. En eso están pensando, en números, en negocios. Eso es todo lo que se les ocurre para que todos los trabajadores pasen a las afores. Claro, es cierto lo que él dice. La iniciativa, el dictamen, establece que solamente los nuevos. ¿Cuáles nuevos si las empresas están por desaparecer? Si en el caso de la CFE le dieron 12 meses de vida, todo pasa a la CENACE, y a la CENACE le dan 12 meses para pasar todo a los privados. ¿Cómo vamos a no decir las cosas por su nombre? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué están haciendo ahorita con los trabajadores de Pemex? Diciéndoles, vamos a pasar, nada más los nuevos trabajadores van a pasar a cuentas individuales. Solo los nuevos se van a apuntar en las afores. Todos los viejos no, esos van a respetárseles el contrato, pero es voluntariamente a fuerzas. En el caso de los trabajadores de la CFE que no han sido pasados al régimen individualizado, les están poniendo ahorita como condición: la empresa en 12 meses desaparece. ¿Tú qué prefieres? ¿Te pasas al régimen individualizado o a ver quién te defiende, porque va a desaparecer como luz y fuerza del centro? Va a desaparecer. Y los trabajadores, que es lo único que tienen para comer, para sostener a su familia, pues optan, varios de ellos, por ceder al chantaje, a la ilegalidad, a la presión. Entonces, en concreto, la propuesta que estamos haciendo es: hágase nuevos estudios actuariales conforme a los trabajadores de carne y hueso, no cifras inventadas, no números falsos,
No aceptaremos una deuda que se cargue al pueblo de México con 1.6 billones de pesos. ¿De dónde sale esa cifra? ¿De dónde la sacan? Por más que uno hace cuentas, no sale, ni siquiera con los propios datos que dan las propias empresas que están publicados en internet. No sale esa cifra gigantesca, es una cifra infladísima, está a la mitad el número más o menos real, pero para que sea efectivamente un número certero, se necesita hacer una auditoría. ¿Qué pasó con tanto dinero? ¿Qué pasó con cada año? Todo el dinero que autorizó la Cámara de Diputados y que en realidad era a la mitad de lo que se entregó. Y puedo decir más datos, pero sirvan esos dos siquiera para demostrar que año con año piden una cantidad, pero dan otra. ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron esos recursos? Eso es lo que tiene que hacer la Auditoría Superior de la Federación. Pero el Senado de la República está obligado a otra cosa más, a verificar que los trabajadores sean una lista realista. Y si no les gusta tener activos, si van a darle a los magnates mexicanos como a Del Valle le dieron pajaritos, como están ya queriéndose deshacer de las plantas productivas y de toda la infraestructura que ha creado nuestras empresas, les hacemos una propuesta. Mejor déjensela a las y los trabajadores. Ellos pueden formar cooperativas, salvar sus fuentes de trabajo, hacerlas productivas y no ver solo todo como un vil negocio como lo están viendo ustedes. Muchas gracias. Gracias, senador. A todas las ciudadanas y ciudadanos que han seguido los acontecimientos de este fatídico episodio que hoy concluimos con el despojo de los bienes energéticos de nuestro país, denuncio. Hoy concluyen los trabajos que han convertido al Congreso de la Unión en una extensión del poder presidencial y, peor aún, de los poderes transnacionales. La contrarreforma energética que la derecha ha aprobado y defendido inaugura un nuevo presidencialismo, el presidencialismo al servicio de las petroleras. Las facultades metaconstitucionales que ha ejercido la institución presidencial ahora las detentan las grandes compañías de hidrocarburos. Ellas legislaron a modo de acuerdo a sus necesidades e intereses el modelo de contratos, el porcentaje de pagos y de impuestos que le darán al Estado mexicano para privilegiar su negocio y los términos para apropiarse de la renta petrolera y de las tierras mexicanas. Enrique Peña Nieto culmina el ciclo histórico de las contrarreformas iniciadas por Carlos Salinas de Gortari. Se colocó del lado histórico de Antonio López de Santa Anna y de Porfirio Díaz. Con esta contrarreforma perdemos algo más grande que Texas, nuestros yacimientos transfronterizos del Golfo de México, y como lo hizo el régimen de Porfirio Díaz, otorga concesiones sobre los bienes propiedad de la nación, aunque disfrazados de contratos. Les molesta que retomemos la historia, les incomoda que defendamos la figura de estadista y la dimensión histórica del general Lázaro Cárdenas. Insisten en decirnos que las y los legisladores no estamos para mirar al pasado, sino al futuro, pero nadie puede avanzar si ignora su historia. Hubo quienes quisieron utilizar a la figura del general Lázaro Cárdenas para promover la privatización energética de Peña Nieto, y ahora les molesta que reivindiquemos su legado histórico. Quienes critican son pequeños y ambiciosos como para entender la hazaña del general Cárdenas. Quisieron convertir a la expropiación petrolera en un spot, pero el general Cárdenas tuvo altura de miras y puso los intereses de la nación por encima de los privados.
en lugar de arrodillarse frente a las potencias de la época, mantuvo la soberanía y la dignidad del país, haciendo de los hidrocarburos una palanca del desarrollo nacional y no un botín para el saqueo y la corrupción de panistas y priistas, quienes se han beneficiado con los escándalos de corrupción del Pemex Gate y Oceanografía. No hay un solo directivo de Pemex en los últimos 30 años que haya salido a defender a la paraestatal que los hizo ricos y poderosos. Ni un solo dirigente sindical que se atreviera a desafiar el dictado de las 7 hermanas petroleras. No lo hicieron porque todos los exdirectivos de Pemex participan en los consejos de administración de los consorcios privados petroleros o son consultores de las mismas compañías a las que el general Lázaro Cárdenas expulsó del país. No tienen nada que defender. A esos exdirectivos y líderes sindicales los mueve la impunidad, no la dignidad. Cada semana conocemos de un nuevo caso de corrupción en Pemex y la respuesta del gobierno actual, que es la misma que hicieron los gobiernos panistas de Fox y Calderón, escandalizar y esperar a que el tiempo apague la indignación ciudadana. Panistas y priistas forman parte del mismo grupo que primero saqueó y debilitó a Pemex y ahora pretende desmantelarlo. Eso no es una victoria cultural, eso es un pacto de impunidad para repartirse lo que queda del botín.